toda la persona comelón que le gusta comer en cantidades exageradas y glotón, si no se descuida, es una persona que cae fácil en pecado. Porque si no puedes dominar tu estómago, tú no vas a poder dominar nada más. Y no es algo que hace por fuerza, es que debe de entrar en ayuno para que Dios comience a darte el dominio que necesitas. No es algo que va a ser por tu propia fuerza. Y yo estoy hablando nada más de la humillación. Ni siquiera estoy hablando de lo curativo que será para algunos que estoy mirando ahora mismo. Bien, hoy vamos a comenzar esta serie que creo que va a ser muy emocionante y que va a ayudarnos a cumplir nuestro propósito en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero comenzar leyendo Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras, vamos a ponerlo aquí para que la gente lo pueda leer, del versículo 21 al verso 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Jabad para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él del camino, solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. La traducción dice protección. Eso fue lo que buscamos. Mira lo que dice, lo voy a leer en una versión diferente. Luego, estando cerca del río Jabá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, y a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras posesiones. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un ejército de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le había dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes les abandonan. Asimismo, ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Eso está en el verso 22 y 23. Él nos escuchó. Vamos a poner el verso 23, el último, aquí. Y ayunamos pues y pedimos. ¿Qué pedimos? A nuestro Dios sobre nosotros, y él nos fue propicio. Diga conmigo, él nos escuchó. Dígalo otra vez, él nos escuchó. Hay algunas traducciones bíblicas muy bonitas, pero carecen de originalidad. Y hay que tener cuidado, porque hay muchas versiones muy buenas, actualizadas con el lenguaje de hoy, pero borran cosas que en el original existen. Cosas, por ejemplo, la palabra ayuno. Hay algunas Biblias, que no voy a mencionar, modernas, que quitan la palabra ayuno, y en el original, en el griego, aparece el ayuno. Casualmente, no sé por qué, el ayuno es lo único que quitan. Interesante eso. Y es importante siempre leer la escritura en varias versiones, y yo le aconsejo que traten de comprarse una Biblia original, de esa que están escritas del griego al español, y allí usted va a entender muchas cosas mucho mejor. ¿Cuánto bendicen a Dios? Bien, vamos a comenzar esta serie titulada, ¿cómo se titula? El poder, dilo otra vez, el poder atómico del ayuno. Dile a alguien, hay un poder atómico que se va a liberar en mi vida a través
de mi ayuno ante Dios. Cuando Jesús habló del ayuno, dijo: y cuando ayunen, ayunarán, y cuando ayunen, dando a entender que el ayuno no necesitas que Dios te diga cuándo ayunar. Claro, hay ayuno prolongado que, como son un riesgo a la salud, por ejemplo 40 días y 40 noches, siempre es bueno estar bien dirigido por el Espíritu Santo para esto, porque estamos hablando ya de 40 días y 40 noches sin ver pupusa ni arroz. Entonces hay que orar y pedir una dirección. Pero ayuno 6 de la tarde, 3 de la tarde, es un ayuno que no necesita que baje un ángel a decirte que lo haga. Hoy quiero hablar sobre el ayuno, usar el ayuno para humillarnos delante de Dios. Uno de los propósitos principales del ayuno es humillar nuestra alma, humillar nuestro ser, humillar nuestras vidas delante de Dios. Es uno de los principales funciones del ayuno. La iglesia actual ha dejado a un lado y ha olvidado una clave perdida para una vida cristiana de éxito que se encuentra a lo largo de la Biblia, y esa clave es el ayuno. Es imposible un cristiano tener una vida exitosa sin tener una vida de ayuno. No hablo de ayunar todos los días, pero creo que hay forma de ayunar entre semana. Es tan importante. ¿Qué es el ayuno? Mira a alguien y dile: ¿qué es ayunar? Es obtenerse voluntariamente de comida por razones espirituales. No estoy hablando de ayuno intermitente, que lo usa la gente para rebajar de peso. Hablo de ayuno que tú te obtienes de comer con una razón espiritual. Y dicho paso también te va a beneficiar en tu cuerpo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando ayunas, lo debes de hacer con razones o por razones espirituales, no porque quieres rebajar ni porque quieres verte mejor. El ayuno se hace para ser aceptado por Dios por razones espirituales. En las Escrituras todo lo hicieron por razones espirituales. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y el principal objetivo es ayunar. Uno de ellos es para humillarnos delante de Dios. Principalmente el propósito de ayunar es humillarse. Es un medio bíblico ordenado por Dios para que podamos humillarnos delante de Él. Le conviene a un arrogante ayunar, porque será quebrantado en la presencia de Dios, y esa arrogancia, esa soberbia, ese descontrol emocional va a ser sujetado. Sigo, paro. Dios pide a su pueblo que se humille ante Él. Es una palabra que Dios siempre le ha dicho, pero muchos versículos de la Biblia enfatizan esto. Y quiero mirar 4 ejemplos del Nuevo Testamento de la necesidad de humillarnos delante de Dios. Primero, Mateo 18:4 dice: por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 4. El otro es Mateo 23:12, que dice: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Diga conmigo: el que se humilla, no el que lo humillan. El que se humilla, no el que lo humillan. ¿Me puede entender? Una cosa es que te humillen y otra cosa es que tú te humilles. En Santiago capítulo 4 verso 10 dice: humíllense delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué dice Santiago? Humíllense delante del Señor y Él, ¿qué? Los exaltará. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios,
para que Él os exalte a su tiempo. Cuando tú lees estos 4 versículos del Nuevo Testamento, tú notas algo muy importante, algo que muchos cristianos a veces no lo han captado, y cuando van a la presencia de Dios creen que Dios es que debe de humillarlo. Y mira lo que dice: humíllense delante del Señor, humíllense bajo la mano poderosa del Señor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Algo importante de todos estos versos es que la responsabilidad de humillarnos se sitúa sobre nosotros, no en Dios. Entonces la gente no podemos transferirle esa responsabilidad a Dios de que nos humille. Y oramos diciendo: Dios, hame humilde. Y eso no es bíblico, porque Dios no es el que te va a hacer humilde. Los 4 versos que leímos dice que eres tú quien te humilla. No es Dios quien te humilla. Eres tú que tienes que humillarte, humillado bajo las manos poderosas de Dios. Entonces los cristianos van al culto, adoran o van a orar y le dicen: Señor, humíllame, hame humilde. Y Dios no es el responsable de hacerte humilde. El responsable de hacerte humilde eres tú. Y el método, uno de los métodos para humillarte es el ayuno. Gracias por su entusiasmo. No es bíblico pedirle a Dios que te humille. La Biblia siempre muestra que esa es tu responsabilidad. En la Biblia Dios nos ha revelado una manera específica y práctica para humillarnos. Cuando tú vas delante de Dios y le dices: Señor, hame humilde, Dios te mira y te dice: ¿por qué no ayuna? Porque uno de los métodos que Dios ha dejado para que nos humillemos a nosotros mismos es el ayuno. Sigo paro. Yo quiero que leas conmigo, póngalo acá, Salmo capítulo 35, verso 13. La versión que ustedes van a leer lo dice de una manera y luego se lo va a leer de la otra. Pero yo cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. Escucha lo que dice David: afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. O sea que oraba continuamente. La versión más pegada al hebreo, oye cómo lo dice. Dice: y humillé mi alma con ayuno delante de Dios. Aflicción, afligirse a sí mismo es humillarse. Pero el método que usa David para humillarse no es la presencia de Dios, es el ayuno. La presencia se manifiesta como respuesta al ayuno que yo usé para humillarme. Gracias por su entusiasmo. David utiliza el ayuno. Con ayuno afligí o humillé mi alma delante de Dios. Sigo paro. El ayuno que David hacía muchas veces era buscando el perdón de Dios, la restauración, la sanación, pero también lo usaba para la humillación, y se humillaba cuando entraba en ayuno. Por eso hay tanta gente arrogante en el día de hoy, porque practican tan poco el ayuno que la carne vive controlando su vida continuamente. Hay muchos ejemplos, y el que nosotros acabamos de leer es el de Esdras. Cuando tú lees el libro de Esdras se prepara para guiar a un grupo de exiliados judíos desde Babilonia hasta Jerusalén. En esa trayectoria del camino había mucho peligro, había muchos asaltantes, bandas armadas que podían robarle, violar las mujeres, llevarse los niños. Y Esdras podía haber pedido la protección del rey. Sin embargo, él decide creer en Dios. Y dice que tenía un largo
viaje que tenía que hacer, atravesando territorios plagados de bandidos y personas enemigas. Y él llevaba a su esposa, a sus hijos, los vasos sagrados del templo, llevaba tesoro, así que necesitaba desesperadamente tener un viaje seguro. Es como uno dice, bueno, voy para Miami, pero quiero, Señor, que tú me lleves seguro, que no se caiga el avión, que no pase nada, que nadie me robe, que yo llegue seguro. Pero Edra, para asegurar que Dios iba ahí con él, proclamó un ayuno. Edra tenía dos alternativas. Podía apelar al rey de Persia, para que le diera un grupo de soldados, o simplemente confiar en Dios. Y eso fue lo que él hizo. Y es por eso que en el verso 21, se lo leo en esta traducción, dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos a nuestro Dios y pedirle en humillación que nos protegiera, que guardara nuestras vidas, que guardara nuestros bienes, que guardara nuestras familias. Y el Señor nos escuchó. Ve, Edra toma a todo el grupo y le dice: mañana vamos a ayunar todos. Dios no le reveló el ayuno, porque ya las escrituras o los documentos históricos bíblicos que él tenía, el Pentateuco, ya le decía que el ayuno era uno de los métodos que Dios había provisto para humillarse. Así que él no tenía que esperar que un ángel le diga ayuna, sino que él sabe que si ayuna garantizaba la protección de Dios, porque se humillaba ante el Todopoderoso. Mira cómo Edra solicita la protección de Dios, la prosperidad en su viaje a través de ayuno. En esta serie usted va a descubrir muchas cosas. Hay muchos de ustedes que necesitan desesperadamente ayunar, porque no pueden ya con lo que tienen. Los hábitos que tienen ya no lo pueden ustedes controlar. Las adicciones con ayuno se rompen. Las adicciones, el nivel espiritual bajo, con ayuno se quiebra. La glotonería con ayuno se rompe. David dijo: mientras ellos enfermaban, yo ayunaba. Hay ayuno que desatan la unción de sanidad. ¿Alguien puede alabar a Dios? Hay problemas familiares que se van a corregir con unos cuantos días de ayuno. Edra tenía dos alternativas: la carnal o la espiritual. Podía apelar al rey para que le dieran un ejército, o podía apelar al cielo. Y si él apelaba a un ejército, no estaba mal, pero él decide confiar en Dios y apela a lo espiritual. Y entonces es ahí donde él proclama ayuno. Y él dice: yo no le quise pedir ayuda al rey porque me dio vergüenza. Ya yo le había dicho al rey que los que confían en Jehová, él lo guarda. Ahora que yo vaya a pedirle ayuda, era como que yo no confiaba en Dios. Así que me humillé y proclamé ayuno, y los niños ayunaron. Hay ayunos que han detenido catástrofe. Hay ayunos que han detenido juicios. El mismo acá, a quien Elías le había dicho que Jehová lo iba a deshacer, entró en un tipo de ayuno, de humillación y de silicio, y Dios se arrepintió y detuvo su mano. El mismo caso de Nínive. Ustedes saben que Dios había dicho: en 40 días Nínive será destruido. Este rey escuchó el poder del ayuno atómico, y dijo a todos ayunaremos. Y es increíble que hasta las vacas ayunaron. Dice que hasta los animales ayunaron, porque fue un día de humillación. Ese fue un ayuno para humillarse delante de Dios por causa del pecado que habían cometido. Y Dios detuvo su mano, señores. Dios dejó de matar 120,000 personas porque ayunaron.
Así de sencillo. La iglesia de hoy es débil en su mayoría porque no ayunan, no oran. Han sustituido el ayuno y la oración por entretenimiento, por conciertos baratos, huecos, sin el Espíritu Santo, creyendo que movimiento es avivamiento y creyendo que multitud es sinónimo de crecimiento. Alguien tiene que alabar a Dios. De hecho, hay apóstoles y hay grandes ministerios que no creen en el ayuno, ni creen en orar mucho. Creen que Cristo lo pagó todo. El mismo que pagó todo fue el que dijo: cuando ayunen y cuando oren, alaba lo que reina. Hay cadenas en tu vida que no se van a romper si no ayunas, porque el ayuno desarrolla esa confianza espiritual en la palabra de Dios. Y cuando oras, ora con fe. Hay ligaduras que no salen. Jesús dijo: hay géneros que no salen sino es con ayuno y oración. Hay Biblia que borraron la palabra ayuno de allí, que deberíamos de denunciarla para que la gente no la compre, porque es un atentado contra la vida espiritual. Sigo, paro. Cuando yo vi tanta Biblia que han borrado el ayuno, de donde el apóstol Pablo lo menciona, y se me olvidó traer la Biblia en griego que yo tengo, donde la Biblia en griego que escribieron el Nuevo Testamento, habla del ayuno, y las nuevas Biblias lo borran. Me dio ganas de hacer una Biblia y hablar con la Reina Valera y hacer una Biblia y ponerla tal como está en griego ahí, porque realmente es un atentado espiritual lo que han hecho con muchas personas cristianas. El ayuno es parte de nuestra vida cristiana. Yo le prometo por la Biblia que si tratan su problema con ayuno, Dios lo va a resolver. Si te sientes pesado espiritualmente, si sientes que no te concentra orando, si sientes que no tienes ganas de orar, si sientes que ora a los 5 minutos ya no sabes por qué orar, te sientes tibio, proclama ayuno. No tiene que venir un ángel para decírtelo. La situación te dice que necesita usar otro método para romper ese estilo de vida que está teniendo. Ayuna. El ayuno va a traer solución espiritual, porque es un arma, es un medio que el Señor proveyó. El apóstol Pablo ayunaba. Entonces Esdras usa el ayuno para solicitar, primero para humillarse delante de Dios, segundo para solicitarle a Dios la protección y que lo llevara bien. Ayuna para que Dios bendiga tu negocio, porque todo lo físico es influenciado por lo espiritual, y pueden haber actos de brujería contra tu negocio o de ataques demoníacos, y solo a través de armas espirituales puede contrarrestar los ataques espirituales. Sigo, paro. Así que Esdras, a pesar de tener la posibilidad de pedir ayuda al rey, prefiere pedir ayuda a su Dios. Y teniendo el mecanismo de solicitar ejército que lo acompañara, porque el rey gustosamente se lo iba a dar, él decidió que fuera Dios que lo acompañara y no las armas del rey. ¿Y cuál es el método que usa? El ayuno. Así que llegaron a donde iban en paz, porque Dios estuvo con ellos, porque entraron en un ayuno, y el ayuno hizo que Dios lo acompañara por esa fe, esa cercanía a Dios en humillación. Otro caso importante es el rey Josafat. En segunda de Crónicas capítulo 20, yo quiero que lean esto es tan poderoso y tan maravilloso, lo que el rey Josafat hace cuando es amenazado. Capítulo 20, versículo 1. Mira lo que dice las escrituras. Versículo 1.
Y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, diga conmigo, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Alguien déle el aplauso al Señor. No sé si leímos el verso 4, porque en el verso 4 hay algo muy interesante. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro, ayuda a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pero ¿cómo la pidieron? En ayuno. El ayuno es abstenerse de alimento por razones espirituales, para humillarse delante de Dios. Él no tenía la fuerza, pero proclamó ayuno. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y en ese tiempo que él proclama ayuno, él hace una oración muy interesante. En el verso 12, él hace una oración que estuvo la clave de todo. Y esta oración es: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Estas son las dos frases clave que Josafat habla. No podemos oponernos y no sabemos qué hacer. Reconocer que él no podía ganar esa batalla. El reconocer que no puede cambiar tu vida es lo que facilita a conectarte al que cambia tu vida. Hay batallas que tú vas a librar en esta vida que tú no puedes ganarla, que no puedes hacerle frente, y que a veces en tu vida habrán cosas que tú no sabes cómo hacerla. Pero Josafat le dice: no podemos con ellos y no sabemos qué hacer, pero volvemos nuestros ojos a ti y te buscamos en ayuno y oración. Y todos sabemos qué sucedió. El Espíritu del Señor descendió. Y cuando descendió el Espíritu del Señor, dio una palabra profética a través de un salmista. Y dijo: estad quieto y conoceréis que yo soy Dios. Esta batalla yo la voy a ganar, dice Jehová, y le daré la victoria a todos ustedes. Y cuando salieron en la mañana a la guerra por orden de Dios, con los cantores al frente y cantando, los moabitas y los moanitas se mataron entre ellos. Ni siquiera Israel tuvo que pelear, porque ya habían peleado antes de pelear. Habían proclamado un ayuno ante Dios. Y esa batalla que pelearon contra su hambre, contra su apetito, contra su cuerpo, humillándose ante Dios, fue la batalla que venció la otra batalla. Dios le dio la victoria a través de un ayuno. Yo creo que hay victoria en tu vida que están suspendidas sin manifestarse en tu vida porque todavía no has ayunado. Hay batallas que solo la va a ganar cuando entres en ayuno. Gracias por su entusiasmo. Sigo paro. A su nombre. A su nombre. No podemos ponernos y no sabemos qué hacer. Algunos de ustedes se han encontrado en una de estas dos preguntas, en una de estas dos situaciones. No puedo ganar
y tampoco yo no sé qué hacer. Algunos de ustedes han estado en alguna lucha tan grande que no saben qué hacer. Aquí está la respuesta de qué hacer. Entrar en un ayuno, humillarse ante Dios pidiéndole: enséñame y dame solución. Vuelvo mis ojos a ti. Lo quito de mis recursos para ponerlo en los tuyos. Me vuelvo a ti para que tú me ayudes. Ya no puedo con mi hijo. Ahora yo voy a ayunar por él. Ya no sé qué hacer con este matrimonio. Ya no sé qué hacer con esta empresa. Mi iglesia no crece. Voy a volver a ayunar y a orar para que se rompan las cadenas invisibles que yo no veo. Anoche yo tuve una experiencia espiritual con el Señor y no la voy a contar, pero anoche el Espíritu Santo me habló en la tardecita y me dijo: quiero que amanezca sobre tus rodillas y venga a estar conmigo la noche entera. Y allí estuve en esta batalla, pero ahí estaba delante de Dios hasta las 6:30 de la mañana y ahí pude dormir. Y en ese dormidito el Señor me mostró cosas que yo estaba preguntando, pero que no me respondía hasta que no entré en un cierto ayuno. Y hoy el panorama espiritual cambió y cosas comenzaron a tomar curso, porque hay cosas en lo material que no van a entrar en función porque no están siendo proclamadas, conquistadas, peleada en lo espiritual. Deberían hoy de estar aquí todos los líderes para que escuchen el tema tan importante. Y vamos a entrar en una práctica de ayuno. Di conmigo: ni puedo, ni sé qué hacer. Así que Josafat, como tú, enfrentó una situación que no sabía qué hacer y no podía vencer. Así que acudió a Dios y proclamó ayuno. Y en el ayuno el Espíritu Santo viene y se manifiesta, como ya hablé sobre un salmista, y la voz de Dios viene. Todo esto viene como consecuencia y respuesta del ayuno y la humillación. Sigo paro. Así que tuvieron que acudir ellos a Dios en busca de ayuda sobrenatural y supieron cómo hacerlo. Renunciaron a lo natural e invocaron lo sobrenatural. Otro claro ejemplo de la práctica del ayuno, escúchame bien, en el Antiguo Testamento lo encontramos en las ordenanzas para el día de la expiación, al que los judíos llaman Yom Kippur. El Yom Kippur es el día más solemne y más santo de Israel. Por eso es que los enemigos a veces esperan ese día para atacar a Israel, porque ese es el día donde ellos no hacen nada. Yom Kippur es el día más santo en Israel, porque fue una ordenanza que Dios dio en Levítico capítulo 16 verso 29. En la Reina Valera quiero que lean cómo dice capítulo 16 versículo 29. Fue una ordenanza: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Sigo paro. Alguien diga aleluya. Y esto, escucha cómo lo dice acá: y este será para ustedes un estatuto perfecto, tanto para el nativo como para el extranjero que vive entre ustedes. El día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán y no van a realizar ningún tipo de trabajo. Sigo paro. Y esto será un estatuto perfecto. Sigo paro. Dile a alguien:
esto es para siempre. Dice el verso: en dicho día se pedirá el perdón de sus pecados delante del Señor, y serán purificados de todos sus pecados. Será para usted un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Reposo aún en tu sistema digestivo, en todo un reposo. Sabemos históricamente que durante 3500 años el pueblo judío siempre ha celebrado el Yom Kippur, siempre, el día de la expansión, de la expiación, como un día de ayuno. También podemos ver esto en el Nuevo Testamento, un mensaje en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo escribe en Roma, dando testimonio de que todavía en los tiempos de Pablo se practicaba el Yom Kippur, y que actualmente se practica. ¿Le gustaría saber cuál es el mes que ellos lo hacen? En Hechos capítulo 27, 9 dice: se había perdido mucho tiempo y era peligroso la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo advirtió. Oye esto, Pablo habla de la fiesta del ayuno, que es el Yom Kippur. El ayuno mencionado aquí es el día de la expiación, que siempre caía a finales de septiembre o a principios de octubre. A finales de septiembre o a principios de octubre, cuando el invierno entraba, es ahí donde los judíos hacen Yom Kippur, donde la nación se paraliza y los judíos toman en serio esto. Cuando nosotros tuvimos y quisimos acceder al internet, hasta el internet está laqueado. ¿Sí o no, Dayana? No hay página web, nada abre. Google no abre, no hay YouTube, no hay nada. Ellos cierran todo, literalmente todo. La comida la cocinan un día antes, nadie cocina, nadie vende. Si alguien se atreve a vender, simplemente les cae como una maldición. Hasta lo destierran de la nación. Ese día tú no vas a comercializar. Son tan estrictos cumpliendo eso, que nosotros que compramos cámaras, videos en las tiendas de los judíos ahí en Nueva York, el día de Yom Kippur tú no compras. Tú entras a la página y está laqueada. Tú no puedes comprar nada. Dejan de ganar millones de dólares. No le importa el dinero. Lo que le importa es el día de humillación y el mandato de Dios. Los cristianos de hoy en día, muchos son muy flojos. Una de las cosas que te va a ayudar a cambiar espiritualmente no es cuánto ore, es la disciplina que tiene la oración. Te voy a dar un consejo. Muchos de los deportistas de hoy, en el béisbol, en el fútbol, en todos los deportes, tienen un problema. Dependen del talento y no de la disciplina. Por eso llegan y se desvanecen, porque dependen de su talento y no de la disciplina. Los deportistas que han crecido, cuando le va bien en el juego, al otro día se levantan temprano a seguir su disciplina, y cuando le va mal, siguen al otro día su disciplina. Las personas que dependen de talento, cuando le va bien, dicen: hoy no me voy a levantar a hacer disciplina, a hacer mi práctica, y comienza a irse en el mar. Establece un horario en tu vida de oración, que tú no lo rompas ni por ti mismo. Si a las 6 de la mañana o a las 9 o a las 5, aunque te acuestes a las 2 de la mañana, a las 4, a esa hora levántate con todo y sueño, ora. Y después que ores, vuelve y acuéstate si quieres. El mantener una disciplina en tu encuentro con Dios te va a ayudar a controlar cualquier hábito de la carne que te ha estado controlando. Alguien diga aleluya si está aquí. Ese ayuno lo hacían cuando llegaba el invierno, entre septiembre y octubre, que era el día de la expiación, que celebraban siempre como el ayuno. Dios requería que su pueblo se humillara ante él ayunando colectivamente. Era una cita con Dios. La ordenanza para el día de la expiación, el día más sagrado del calendario de los judíos. ¿Sigo paro?
Sigo paro. En primer lugar, en este ayuno, en este caso, el ayuno fue la respuesta del cual vino la provisión y el perdón y la limpieza de Dios para ellos. Dios proveyó la ceremonia en la que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo y hacía la expiación. Ese día era. Ese día todo el mundo, nadie cocinaba. Nadie cocinaba. Ese día los hombres se obtenían de tocar a las mujeres. Era totalmente santo. Ese día los animales no maticaban hierba. Los extranjeros tenían que ayunar, si no lo botaban. Porque Dios lo había dicho, aún los extranjeros, los que no son nativos, tienen que hacerlo. Ese día usted no trabajaba, usted no hacía nada. Era un reposo total de su cuerpo exterior como de su interior. Ese día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, su sistema digestivo también descansaba. Era un día de humillación donde usted se humillaba, donde pedía perdón. Y este es el método que Dios usaba. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía la expiación, porque todo el pueblo estaba en ayuno en el campamento. Alguien tiene que alabar a Dios. Ahora, algo importante: esa expiación donde Dios perdona y limpia el pecado solo era efectiva para las personas que la aceptaban a través del ayuno. En otras palabras, Dios lo hacía cuando ellos ayunaban. ¿Qué hace el ayuno? Estamos como introducción de esta nueva serie, que yo sé en mi corazón que va a cambiar la iglesia, porque va a cambiar tu vida. Vas a comenzar a tener más control de tus sentimientos y vas a comenzar a experimentar una libertad espiritual que por años no has tenido. Alguien diga aleluya si está aquí. Hay mucha información sobre el ayuno que la estaremos dando durante los próximos días y meses. Mucha información importante. De hecho, los doctores años atrás, 100 años atrás, usaban el ayuno como método curativo. Las personas se le ha vendido la idea que lo primordial en su cuerpo es la comida. Y hay 3 cosas elementales o esenciales que tú necesitas para vivir. El primero es el aire, el oxígeno. El segundo es el agua. El tercero es dormir. Y el último es la comida. Tú puedes comer todo lo que comas, pero sin aire te fuiste. Tú puedes comer todo lo que comas, pero sin agua te mueres. Y tú puedes tener lo que tengas, sin sueños caes loca o loco. Tú puedes durar 4 días sin comer, pero no 4 días sin dormir. Pero todo el sistema que el diablo ha preparado es que la comida es más importante. Usted debe de saber que Eva y Adán cayeron por comer, que Esaú perdió la primogenitura por glotón, y que lo que el diablo usó para tratar de destruir a Cristo fue también la comida. Y hay versos que dicen: y mi pueblo se sentó a comer y a jugar, y luego se levantó a fornicar. Toda la persona comelón que le gusta comer en cantidades exageradas y glotón, si no se descuida, es una persona que cae fácil en pecado. Porque si no puede dominar tu estómago, tú no vas a poder dominar nada más. Y no es algo que hace por fuerza, es que debe de entrar en ayuno para que Dios comience a darte el dominio que necesitas. No es algo que va a ser por tu propia fuerza. Y yo estoy hablando nada más de la humillación. Ni siquiera estoy hablando de lo curativo que será para algunos que estoy mirando ahora mismo. Cómo la vida le va a cambiar, no solo en lo físico, que no es lo importante, sino en la área espiritual. Cómo acallará tu propia alma, cómo tendrá templanza, cómo nada te va a alterar tan fácil, cómo tendrá la sabiduría de darle solución a los problemas. Con paciencia caminará en la tormenta.
Si usted ha perdido el hábito del ayuno, no se puede entrar en 3 días y 3 noches sin comer de un día para otro. Comience a hacer ayuno hasta las 3, hasta las 12. Hágalo, que usted no se va a morir. Comience a entrar en temporada, 20 días hasta las 12, 21 días hasta las 12. Y ahí hasta las 12, hasta las 12, hasta las 12, hasta las 12. Su última comida que sea a las 9, más o menos. Y de las 12 de la madrugada hasta las 12 del mediodía. Ayune, preséntelo. Señor, estoy ayunando porque tengo esta adicción. Estoy ayunando porque ya yo no siento tu fuego. Estoy ayunando porque yo cedo fácilmente a cosas que no me convienen. Yo entro en ayuno porque soy muy comelón, como demasiado. Y sé que lo estoy haciendo mal, porque cuando como me siento mal. Ahí tú te das cuenta que eres un comelón, porque de que comes dicen, qué batalla. Es como que dentro de ti algo te dice ¿por qué? Y tú lo sabes, pero no puedes dejar hábitos. No solo en la comida, hay personas atadas al cigarrillo, al alcohol, a cosas que le hacen daño a su cuerpo. Y una de las cosas, y usted óigame bien, una de las cosas que más daño le hace al cuerpo es la comida en exceso. Casi todas las enfermedades vienen por el sistema digestivo. Entonces entra en ayuno, comience con una semana hasta el mediodía y luego descansa unos cuantos días y vuelve entonces hasta las 3 de la tarde y luego hasta las 6. Y usted va a sentir que por fin es usted, que ya no está siendo controlado o controlada por lo que está dentro, sino que Dios está tomando control. Ya voy a terminar. Esto hace el ayuno. Y esto es una introducción nada más. Uno de los primeros objetivos del ayuno en nosotros es humillarnos para pedir perdón, para que Dios nos santifique. Aleluya. Ayunar es pedirle ayuda a Dios. Y como Josafat, hay cosas con las que tú no puedes, pero a través del ayuno Dios te va a dar la fuerza. Hay tantos testimonios, pero cientos, miles, personas que eran adictos al cigarrillo, por ninguna forma lo dejaban, o a las drogas. Comenzaron a ayunar, Señor, libérame, y hoy son libres. Al alcoholismo, y hoy son libres. Un gran predicador dijo: si no puedes controlar la pornografía, es tiempo que ayunes. Sí, es cualquier hábito, cualquiera. No es algo que tú haces por fuerza, es algo que tú haces por rendición. ¿Me entiendes? Esos hábitos que tú no puedes dejar, entra en ayuno. Y te garantizo que tú vas a decir: qué mensaje me dio el pastor, porque mi vida comenzó a cambiar. Los santos hombres y mujeres de Dios, el que tradujo la Biblia al lenguaje entendible, lo hizo en ayuno. Se me escapa el nombre de este hombre. Era el ayuno el método que ellos usaban para sensibilizarse, para espiritualizarse con Dios, para humillarse. El ayuno no es algo que Dios te impone, es algo que tú decides. Moisés entró en 40 días de ayuno y se cree que se le reveló el Génesis entero. Bajó con el rostro resplandecido. Murió a los 120 años y nunca usó lentes. Y no está malo que tú uses lentes, pero él no lo usó. No se envejeció ni se oscurecieron sus ojos. ¿Por qué no podemos tener esa vida? Porque no tenemos la vida que él tuvo. Hay cosas que si yo la digo por aquí, me laquean el canal ahora mismo y me apagan todo. El sistema está tan corrompido con la salud que hay cosas, informaciones que si yo la doy, quitan el video. La azúcar, la azúcar peor que la droga casi.
Eres adicto a los refrescos, a la cosa dulce, ayuna. Para que toda la toxina y toda esa basura comience a irse de tu cuerpo. Y eso que tu cuerpo exige cada mañana no lo va a exigir. Yo le estoy hablando a alguien para que cambie. Porque no hay algo más duro y más difícil que estar en una cama muriendo, sabiendo que no lograste todo lo que podía lograr en Dios. Uno de los beneficios del ayuno va a prolongar tu vida. Tú no vas a creer esto. Hace crecer el cabello. Es uno de los agentes curativos más poderosos contra el cáncer. Hoy no se revela esa información porque no es comercial. Hoy los anuncios no hablan de ayunar. 100 años atrás los doctores americanos te mandaban a ayunar para curar el cáncer. Hoy no. Hoy es mucho más lucrativo la quimioterapia que le dan. Casi me están quitando el video. Son millones y millones y millones y millones. Todo el que habla cómo el ayuno cura el cáncer lo desaparecen a él y al libro entero. A mí no me van a desaparecer, porque yo estoy hablando del ayuno del Señor. El del Señor. Pero literalmente es curativo. Cuando tus ojos están borrosos, es que está lleno de azúcar. ¿Escuchaste? ¿Lo entendiste? El ayuno te va a ayudar a controlar lo que comes. Tendrá un autodominio sobre lo que va a ingerir. Tendrá un autodominio sobre lo que piensas. Tendrá un autodominio sobre lo que hablas. El hombre y la mujer que ayuna libera una paciencia, una templanza. Bendito sea Dios. Voy a terminar aquí. Aumenta el poder en la oración. Rompe barreras demoníacas. Hay género que no salen si no es con ayuno y oración. Hay maldiciones generacionales, aunque teólogos digan que no hay. Hay. Está en la Biblia. Y muchas de estas maldiciones se rompen ayunando ante Dios para que Él la quiebre y la rompa. Hay maldiciones de pobreza. Hay maldiciones de miseria. De miseria. Personas que reciben $1 millón y en 2 días están pidiendo prestado. Una maldición. No tienen administración. Han conseguido toda la oportunidad del mundo y siempre están en una esquina. Yo vengo de una familia así, pero yo no soy así. Tú agarras un bolso de dinero y se lo echa a alguno de ellos así. A los 3 días te están diciendo que le preste algo. Porque hay personas que no es que Dios no le da oportunidad, es que no saben administrar lo que Dios le da. ¿Me siguen? No saben administrar lo que Dios le da. Entonces hay personas que viven en una miseria que viene como una maldición. Que su tatarabuelo era así, su abuelo, su mamá y todo el mundo era en esa misma miseria. Y ahora ellos están en la misma miseria. Rompa eso ayunando y orando delante de Dios para que le dé la victoria. Rómpala. Tiene que haber maldiciones generacionales. Porque en una familia fulana le dio un cáncer. A la tataratía otro cáncer. Tatarabuela cáncer, cáncer, cáncer. Hasta que la nieta tiene cáncer y la niña está en el vientre y ya dice que tiene cáncer también. Todas las mujeres en esa familia mueren de cáncer. Todos los hombres en esa familia mueren de la próstata.
Hay cosas que vienen en la sangre de la familia. Hay pactos, compromisos, maldiciones generacionales. Sigo paro. Y los doctores le llaman el ADN o lo que tú heredas. Yo me di cuenta de eso cuando yo fui a un doctor que me chequeó el azúcar hace años. Me dijo, dale gracias a tu familia, mi hijo, y a tu papá. Le digo, ¿y por qué? Tú tienes un páncreas que es muy difícil que te dé diabetes. Yo se lo agradecí, porque ¿quién no le agradece eso? Pero entonces entendí que hay maldiciones generacionales. La iglesia tiene que entrar en ayuno. Si tu vida espiritual no está creciendo, es tiempo de ayunar. Si cuando te arrodillas a orar se te va la mente para todos los lados menos para Dios, tiene que entrar en ayuno. Sigo paro. Barreras demoníacas se van a romper. Trae sanidad, problemas familiares. Romperá adicciones. Trae liberación de la homosexualidad. Es que lo que sea, con ayuno y oración ante Dios, se va a romper. Va a desatar sabiduría y solución a situaciones imposibles. El ayuno despierta los dones del Espíritu Santo. Libera ángeles para que trabajen a nuestro favor, como lo hizo Dios con Daniel. Yo, siendo tú, comienzo mañana, aunque sea al mediodía. Señor, comienzo a ayunar mañana. Mira que a mí me gusta mucho el café, y sin café la cabeza se me explota. Es tiempo de romper eso. Señor, mira esto. Señor, mira esto. Señor, mira esto. Mira, Señor, que estoy adicto a las redes y tengo que acostarme todos los días a las 2 de la mañana mirando los mismos chistes tontos y riéndome, y me duermo mirando. Esa no debe de ser la vida. Debo de acostarme con un verso bíblico en la mente. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay fuerzas contrarias que van a retroceder cuando entramos en ayuno y oración. Si el ayuno no fuera importante, ¿por qué Cristo lo hizo? Porque en su divinidad Él no usó su divinidad. Él ayunó por 40 días y 40 noches. Elías ayunó 40 días y 40 noches, caminando. Nosotros tenemos un aire acondicionado. Él lo hizo caminando en el desierto, mi hermano. Que como estamos los hombres ahora, un día no lo aguantamos en el desierto. Elías duró 40 días y 40 noches. Claro que fue fortalecido con una comida espiritual y del cielo, pero ayunó. Jesús 40 días y 40 noches. El apóstol Pablo dice con mucho ayuno y con mucha oración. El ayuno es parte de la vida cristiana. Y usted que sabe que no está en su potencial, es tiempo que ayune. Si siente atadura en tu vida, vamos a ayunar. Si siente que no puede arrancar tu vida espiritual, vamos a ayunar. Si siente que está mirando a otra mujer que no es la tuya, vamos a ayunar. Si siente que está mirando a otro hombre que no es el tuyo, vamos. Te va a dejar que el diablo te chupe y te trague. Vamos a ayunar. Vamos a entrar en ayuno. Este es el ayuno que yo escogí. Que se rompan las ligaduras, que se rompan las ataduras. Hay que ayunar.